Historias reales. Miedo real. Esto es Noches de Terror. Y aquí comenzamos. Señores, háganme un favor. Suban el volumen. Suban el volumen y no volteen. Señores, soy Mario Martínez y esto es Noches de Terror. La historia que están a punto de escuchar fue enviada por una mujer que pidió que cambiáramos todos los nombres. Durante casi 30 años, su familia guardó silencio. No guardaba silencio porque tuviera miedo a que se burlaran de ellos. Tampoco lo hacían porque quisieran olvidarse de esto. Sino que guardaban silencio y no lo contaban porque el sacerdote que presenció todo les hizo prometer que jamás repetirían ciertas palabras. Que nunca volverían a abrir una caja. Y que si alguna vez escuchaban 3 golpes dentro de una pared, abandonaran la casa sin mirar atrás. Durante años, la familia cumplió con esta promesa, hasta que el sacerdote pasó a mejor vida. Pocos días después de su funeral, alguien dejó un paquete frente a la puerta de esta familia. Dentro del paquete había un crucifijo, pero un crucifijo que se miraba viejo, se miraba ennegrecido, se miraba enmojecido. También había un cuaderno escrito por el propio sacerdote, una fotografía tomada durante la última noche, y en esa imagen aparecía toda la familia frente a la casa. Todos miraban hacia la cámara, todos excepto Elena. Elena estaba mirando hacia una ventana del segundo piso, una ventana que, según los planos originales, nunca existió en esa casa. Elena tenía 22 años cuando todo esto pasó. Ella trabajaba por las mañanas en una farmacia y estudiaba por las tardes. Una vida normal, una vida tranquila. Ella era muy seria, ella era muy reservada. Ella nunca había mostrado interés por rituales, nunca había mostrado interés por sesiones espiritistas, ni por ningún tema de ocultismo. Tampoco padecía de ninguna enfermedad, al menos que ella conociera. Por eso, cuando su comportamiento comenzó a cambiar, nadie supo cómo reaccionar. Las primeras señales ocurrió un lunes por la mañana. Su madre entró en la habitación para despertarla, pero se dio cuenta que la cama estaba vacía. Elena estaba sentada en el piso, justo frente al closet. Ella tenía las piernas cruzadas y las manos de sus brazos descansaban sobre las rodillas. Y lo único que estaba haciendo era observar fijamente las puertas cerradas del closet. La mamá le preguntó: Elena, ¿qué estás haciendo? Y la joven nunca respondió. La madre volvió a llamarla y entonces Elena levantó lentamente un dedo y lo colocó frente a sus labios. No hables, susurró. Él está aprendiendo cómo hablas. Cuando la madre escuchó esto, sintió que algo le recorría la espalda. Ella pensó que Elena tal vez estaba dormida, sonámbula. Se acercó a ella para intentar levantarla, pero antes de que ella la tocara, escuchó 3 golpes dentro del closet. 3 golpes. Cuando los escuchó, la madre se detuvo y Elena sonrió. Sonrió y le dijo: ya sabe que estás aquí. La madre, cuando escuchó esto, decidió abrir las puertas del closet rápidamente, así de golpe. Pero dentro del closet solo había ropa, había zapatos viejos y algunas cajas guardadas. No había nadie, no había personas, que era lo que ella pensaba. Cuando volvió a mirar hacia el suelo, Elena ya estaba de pie, parada junto a la cama. Y se miraba confundida. Ella no se acordaba haber estado sentada frente al closet, no se acordaba que había estado sentada en el suelo, tampoco se acordaba de lo que acababa de decir. La familia pensó que tal vez, como les digo, había sido un episodio de sonambulismo y nada más. Así que decidieron no asustarla, pero esa misma noche, exactamente a las 3 de la mañana con 13 minutos de la madrugada,
Todos despertaron al mismo tiempo. No despertaron porque escucharan un grito, no despertaron porque escucharan un golpe. Más bien fue el silencio. Los perros del vecindario habían dejado de ladrar. Los grillos ya no se escuchaban. Incluso el viejo reloj de la sala se había detenido. Y fue entonces que escucharon a Elena hablar dentro de su habitación. No estaba gritando, más bien estaba platicando. Era una conversación tranquila con alguien. Su hermano decidió acercarse a la puerta y puso la oreja justo sobre la puerta para escuchar qué estaba pasando. Y escuchó la voz de Elena platicar. Pero después escuchó otra voz. Una voz de hombre, una voz masculina, profunda. Era una voz cansada. Era como si estuviese platicando con un anciano, con alguien viejo. Él pensó que tal vez algún desconocido se había metido por la ventana y que su hermana estaba en peligro, así es de que corrió a traer a su papá. Cuando el papá llegó con él, entre los dos abrieron la puerta y Elena estaba sola, sentada en la cama, sentada mirando hacia un rincón del cuarto, el rincón más oscuro. El padre le preguntó: Elena, ¿quién está ahí? Y Elena señaló con su dedo solamente, sin decir nada. Señaló. Y el padre encendió la luz. No había nadie. Elena giró la cabeza, pero sus ojos no parecían mirar a su padre. Parecía que estaban observando algo que estuviese parado detrás de él. Y le dijo: dice que tú no lo recuerdas. El padre le preguntó: ¿de qué estás hablando? Y Elena solo sonrió. De la noche en la que lo enterraron debajo de la casa. A la mañana siguiente, Elena no recordaba haber dicho nada, no recordaba haber visto algo, ni siquiera recordaba que su padre había estado en su cuarto con su hermano. Su padre pensó que tal vez se trataba de estrés por falta de sueño, que tal vez se trataba de algún problema neurológico. Así es de que decidieron llevarla con un médico. Obviamente le hicieron análisis, le hicieron estudios, le hicieron revisiones. No encontraron fiebre, no encontraron lesiones, ni un rastro de sustancias que tal vez hubiese podido estar consumiendo. Durante 2 días, Elena se volvió a comportar normal, como siempre. Pero el tercer día, su madre encontró tierra debajo de sus uñas. También había tierra en la cama de Elena, sobre sus sábanas. Cuando miró la tierra, notó que había unas pequeñas huellas descalzas que empezaban justo al lado de la cama. Atravesaban el pasillo y terminaban frente a la puerta del ático. Aquella puerta permanecía cerrada con llave, nadie la abría. La única llave la guardaba la abuela de Elena. Cuando le preguntaron si había subido la anciana negó con demasiada rapidez. No, aquí ella no ha subido. Dijo ella que el ático llevaba años cerrado. Sin embargo, esa misma tarde, el hermano de Elena encontró la llave debajo de la almohada de su hermana. Subieron todos juntos y el ático olía a humedad. Olía a madera vieja, olía como a flores podridas. Había muebles cubiertos con sábanas, había cajas llenas de ropa, fotografías antiguas, y en el fondo del ático había una pequeña caja de madera colocada sobre la silla. Esta caja estaba cubierta de polvo. Tenía símbolos quemados justo en la tapa y estaba cerrada con un candado que ya estaba muy viejo, estaba muy oxidado. La abuela hizo algo muy extraño cuando miró la caja. Comenzó a temblar, comenzó a dar señales de miedo. Cuando le preguntaron qué le pasaba: abuela, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ella solamente contestó: esa caja no debería de estar ahí. El padre la miró y le preguntó: ¿la conoces? La abuela tardó
varios segundos en responder. Y cuando respondió, ella confesó que cuando era joven había trabajado como cuidadora en una hacienda abandonada. Les dijo que una noche encontró la caja enterrada debajo del piso de una habitación en esta hacienda. Dentro de la caja había fotografías antiguas, había una medalla ennegrecida y un cuaderno escrito a mano. Ella les aseguró que nunca leyó qué había en esta libreta, pero al igual tomó la caja y se la llevó a su casa. Nunca supo explicar o nunca quiso explicar por qué se la llevó, por qué le causaba tanto miedo. Con el paso de los años, la abuela trató de tirar la caja. La dejó en un basurero, la lanzó en un río, incluso le llegó a pedir a un hombre del pueblo que la quemara. Pero la caja de alguna manera siempre regresaba con ella. A veces aparecía dentro de su closet, otras veces la encontraba debajo de su cama. Cuando miró que no podía deshacerse de ella, decidió encerrarla en el ático y decidió no volver a tocarla jamás. Cuando el padre escuchó esto, obviamente se enojó, él se puso muy enojado y le preguntó, ¿y nunca pensaste en decirnos esto? ¿Nunca pensaste en contarnos que teníamos esto aquí en la casa? Y la abuela obviamente le dio pena, se sintió triste y con el miedo simplemente bajó la mirada y les dijo, creí que mientras nadie la abriera estaría bien. Creí que lo que estaba dentro de la caja, mientras nadie lo molestara, iba a permanecer dormido. En ese momento todos voltearon a ver a Elena. La joven se encontraba justo detrás de ellos. Nadie la había visto subir. Ella tenía la cabeza inclinada hacia un lado y sonreía de una manera muy extraña. Y lo único que dijo fue, yo no la abrí. La voz que salió de su boca era mucho más grave. Él la abrió desde adentro. Cuando ella dijo esto, el candado de la caja cayó al suelo. La tapa de la caja comenzó a levantarse despacio, sola. La madre, cuando miró esto, se asustó, obviamente gritó. El padre trató de cerrar la caja cuando la vio que se estaba abriendo, pero antes de que pudiera tocarla, las luces de toda la casa se apagaron. En la oscuridad se escucharon varias voces susurrando al mismo tiempo. Algunas de estas voces parecían que estaban rezando, otras parecía que se estaban riendo, pero una de estas voces repetía el nombre de Elena. Cuando la luz volvió a la casa, cuando las luces volvieron a prender, la caja estaba cerrada. Elena estaba inconsciente, tirada sobre el suelo. Y en la pared del ático habían aparecido 3 palabras escritas con tierra, como lodo. En la pared solamente decía, ella ya recuerda. En ese momento no entendían de qué se trataban, por qué ella ya recuerda, por qué escrito en la pared. Después de aquella noche, Elena dejó de dormir. Ella podía permanecer despierta durante 2 o 3 días y no se miraba cansada, al menos no se le notaba que estuviese cansada. Elena se quedaba horas enteras mirando a la pared de su cuarto sin hacer ni decir nada. En algunas ocasiones movía los labios como si estuviese platicando con alguien, como si estuviese respondiendo preguntas que nadie más podía escuchar. A las 3:13 de la mañana, de la madrugada, Elena se arrodillaba frente al closet y ella comenzaba a hablar en un idioma que no entendían, que nadie de ellos en la familia conocía. El hermano, cuando miró que esto pasaba todas las noches, decidió grabarlo. Lo grabaron y cuando reproducieron este audio al día siguiente, escucharon una voz rara que pronunciaba frases largas con una claridad muy inquietante. Se escuchaban muy claro.
no entendían lo que estas voces decían, no entendían el idioma. Así es de que lo que hicieron fue que decidieron llevar la grabación con un profesor universitario. Este profesor estaba especializado en lenguas clásicas. El hombre tomó la grabación, le puso play y comenzó a escuchar el audio una vez. Terminó de escucharlo y lo volvió a regresar para volverlo a escuchar. Cuando terminó, se quitó los audífonos y les preguntó: ¿de dónde consiguieron esto? La madre de Elena respondió que esa voz era de su hija. Y el profesor negó con su cabeza: no sé cómo aprendió este idioma, pero ella no está improvisando. Él les explicó que Elena hablaba de alguna forma Elena estaba hablando latín eclesiástico. Él les dijo que la pronunciación no era perfecta, pero que algunas expresiones pertenecían a textos religiosos antiguos. La familia le preguntó qué era lo que ella estaba diciendo, y el profesor dudó por un rato. Él no quería traducirles lo que escuchó. Finalmente, lo único que hizo fue que tomó un papel y una pluma. ¿A quién? El hombre volteó la hoja y había escrito: Padre Esteban. La familia no conocía a ningún sacerdote con ese nombre, pero la abuela sí conocía al Padre Esteban. El Padre Esteban había sido párroco del pueblo casi 40 años atrás, y según la abuela, había desaparecido dentro de la misma hacienda donde ella había encontrado la caja. La familia buscó ayuda en muchas iglesias. Comenzaron a visitar sacerdotes, a platicar con ellos. Algunos de los sacerdotes les recomendaron continuar con la atención médica, que la siguieran llevando con doctores. Otros de los padres aceptaron bendecir la casa, pero cuando escuchaban el audio, decidían no involucrarse más, decidían no seguir ayudándoles. Finalmente, les hablaron del padre Ignacio. El padre Ignacio era un sacerdote anciano. Este sacerdote había participado como asistente en investigaciones de supuestas posesiones. Él no se anunciaba como un exorcista. Él no cobraba por lo que hacía. Pero lo que sí es que siempre exigía que la persona fuera evaluada primero por médicos y por especialistas antes de que él siquiera pensara en hacer un exorcismo. El padre Ignacio escuchó todo el audio, escuchó toda la plática, escuchó todo lo que la familia le tenía que contar. No los interrumpió para nada. Revisó los estudios médicos de Elena, volvió a escuchar la grabación, observó la fotografía de la caja, y cuando llegó a el nombre del padre Esteban, la expresión en su cara cambió. Y les preguntó: ¿dónde consiguieron esto? La abuela le confesó lo que había pasado en la hacienda hace muchos años, y el sacerdote simplemente movió la cabeza y cerró sus ojos. Y les dijo: yo conocí al padre Esteban. La familia se quedó en silencio. El señor Ignacio explicó que cuando era semiranista, Esteban había sido su maestro. Él les contó que en 1958 recibió una llamada de una familia que vivía en la hacienda. Esta familia aseguraba que una de sus hijas hablaba con una voz masculina, que algo golpeaba desde abajo del piso, y que Esteban había ido solo, el padre Esteban, pero que nunca regresó. La versión oficial decía que el padre Esteban había abandonado el sacerdocio, que simplemente se había retirado. Pero Ignacio nunca creyó esta versión. Semanas después de su desaparición, encontró una carta debajo de la puerta del seminario. La letra era de Esteban, y todo lo que tenía eran 3 líneas. 3 líneas que decían: no recen dentro de la habitación. No respondan cuando imite a alguien que ustedes amen. Y jamás permitan que encuentre una voz joven.
El padre Ignacio aceptó ir a ver a Elena, pero cuando llegó a la casa se detuvo justo frente a la puerta. Cerró los ojos, permaneció quieto durante casi un minuto. Cuando volvió a abrirlos, el viejo estaba pálido y les dijo: si entro, él ya sabe que estoy aquí. Sacó un frasco con agua bendita, tomó el crucifijo que llevaba en el cuello y le hizo una advertencia a toda la familia: pase lo que pase, nadie entre al cuarto. La madre quiso acompañarlo y el sacerdote negó con la cabeza: no, nadie entra al cuarto, solo yo. Si esto es lo que creo, mientras menos voces escuche, es mejor. Él entró en la habitación y cerró la puerta. Durante varios minutos no se escuchó nada. Después comenzaron a escuchar voces. Esta no era una conversación. Parecían varias personas que estaban hablando al mismo tiempo. Era una voz grave, otra voz aguda y una voz que parecía que se estaba riendo. Una más sonaba exactamente igual a la de la madre de Elena. La verdadera madre estaba afuera del cuarto llorando. De pronto aquella voz pronunció desde el interior: hija, abre la puerta. La mujer dio un paso hacia adelante tratando de entrar y abrir la puerta cuando el hermano la detuvo. Y volvieron a escuchar la voz, pero esta vez estaba llorando: por favor, me está lastimando, ayúdame. La madre comenzó a forcejear para que la dejaran entrar. Ella juraba que estaba escuchando a su hija Elena. Entonces el padre Ignacio les gritó desde adentro: no respondan, no importa quién estén escuchando, no le respondan. Después de esto se escuchó un golpe y luego otro, y finalmente todo se quedó en silencio. 40 minutos después, la puerta se abrió. El sacerdote salió de la habitación lentamente, despacio. Se notaba que traía la sotana rota, la traía rasgada. Tenía una línea de líquido rojo que le bajaba por la frente. El crucifijo que tenía en su cuello estaba ennegrecido. Parecía que se había hecho viejo en esos 40 minutos. Lo único que les dijo fue: necesito ver la caja. Necesito ver qué había dentro. Así es de que todos se fueron hacia el ático. La caja estaba todavía ahí, sobre la silla. El padre Ignacio no quiso tocarla directamente. Lo que hizo fue que la cubrió con una manta y pidió que la bajaran a la sala. Colocó velas alrededor y no las iba a utilizar para un ritual, sino porque para este momento las luces de la casa ya estaban empezando a apagar y prenderse, apagar y prenderse. Así es de que puso las velas para mantenerse iluminado, para poder ver qué había. Cuando el sacerdote abrió el candado, dentro encontraron fotografías muy antiguas. En todas ellas aparecía la misma hacienda. Había una familia justo frente de la hacienda. En estas fotografías estaba el padre, la madre, 2 hijas y también había un sacerdote joven. Ese era el padre Esteban. En la primera imagen todos estaban mirando a la cámara. En la segunda, la hija menor estaba mirando hacia una ventana del segundo piso. En la tercera imagen, la niña ya no estaba en la fotografía. Solo quedaba un espacio vacío entre su madre y su hermana. Debajo de las fotografías había una medalla negra. El símbolo en esta medalla estaba deformado por el calor. También encontraron un cuaderno. Las primeras páginas pertenecían al padre Esteban. En estas primeras páginas el padre narraba lo que había sucedido en esa hacienda. Decía: la hija menor de la familia había encontrado algo debajo del piso. No era un cuerpo completo. Todo lo que había encontrado eran huesos envueltos en tela y una pequeña placa de metal. Después de que ella los tocara,
comenzó a escuchar voces. Primero estas voces imitaban a personas de la familia que ya estaban fallecidos. Después hablaban con ella mientras ella estaba dormida. Esteban escribió que aquello no buscaba controlar un cuerpo inmediatamente. No, eso no era lo que querían. Primero ponían atención, aprendían, estaban escuchando, estaban memorizando las voces, estaban memorizando los recuerdos, los miedos. Después elegían a una identidad y se ocultaban justo detrás de ella. En la última página que estaba escrita por el sacerdote, había una frase subrayada varias veces. No quiere poseerla. Él quiere reemplazarla. El resto del cuaderno estaba escrito con otra letra. Era una caligrafía que parecía de un niño, una caligrafía infantil. Las mismas palabras aparecían una y otra vez. Esteban está debajo. Esteban está debajo. Esteban está debajo. El padre Ignacio cerró el cuaderno. Tenemos que sacar a Elena de esta casa. Desde el piso superior se escuchó una carcajada. La madre corrió hacia la escalera. La habitación de Elena estaba vacía. La ventana permanecía cerrada por dentro. La puerta nunca se había abierto. No había ninguna otra salida. Buscaron por toda la casa y no la encontraron. Salieron al patio y no encontraron nada. Entonces el hermano, cuando levantó la cara, cuando volteó a ver hacia arriba, notó que Elena estaba parada de pie en el techo de la casa, descalza, completamente inmóvil. Y todo lo que estaba haciendo era que estaba mirándolos y sonriendo. El padre comenzó a llamarla. El sacerdote le cubrió la boca y le dijo: no la llames por su nombre. Pero es mi hija. Quien les está respondiendo ya no va a ser ella. Desde el techo, Elena abrió la boca. Y cuando abrió la boca, lo que salió de ella fue la voz de su madre. La voz de su madre diciendo: ven por mi hija. Cuando era que la verdadera madre estaba debajo con el resto de la familia. Cuando ella la escuchó hablar con su voz, la madre cayó de rodillas. Después, Elena habló con la voz de su padre, luego con la voz de su hermano y finalmente habló con la voz del sacerdote. Llegaste tarde, Ignacio. El anciano dio algunos pasos hacia atrás y la voz volvió a cambiar. Ahora se escuchaba la voz del padre Esteban. Ignacio, te dije que no entraras. Elena bajó del techo sin que nadie comprendiera cómo bajó, cómo lo hizo. En un momento ella estaba arriba y al siguiente se encontraba justo detrás de ellos. El padre Ignacio levantó el crucifijo y Elena se detuvo. No le gritó, tampoco retrocedió. Todo lo que hizo fue sonreír y decirle: eso no te protegió la primera vez. El sacerdote se quedó inmóvil. La joven caminó hacia la casa y entró. Cuando entró comenzó a golpear una pared del pasillo. 3 golpes. Después arañó el yeso con las uñas. Arañaba las paredes. El padre y el hermano tomaron herramientas y comenzaron a derribar la pared. Trataban de ver qué era lo que estaba buscando. Detrás de esta pared había un espacio estrecho, una habitación que había estado sellada. Nadie en la familia sabía que esta habitación existía. Cuando golpearon y se abrió la habitación, el aire que salió de ahí olía a tierra húmeda, olía a lo mismo que el ático. Olía a flores podridas, olía a viejo. En el suelo de esta habitación encontraron marcas circulares. Eran círculos de cera. Se veía que habían hecho círculos con velas. Había una silla y frente a la silla
había un agujero cubierto con tablas. El padre Ignacio comenzó a rezar en voz baja. Elena se volvió hacia él y le dijo: no reces aquí. Era la misma advertencia escrita por Esteban. El sacerdote dejó de hablar, pero ya era demasiado tarde. Desde debajo de las tablas, algo respondió con la misma voz de él. Repitió exactamente la oración que acababa de pronunciar. Después volvió a decirla, pero esta vez la dijo al revés. Las paredes de este cuarto comenzaron a vibrar, todas las velas que había prendido se apagaron. Y desde el agujero se escucharon golpes. Esta vez no fueron 3 golpes, eran decenas de golpes. Eran muchos golpes. Era como si muchas manos trataran de salir al mismo tiempo. El padre de Elena arrancó las tablas para ver qué había detrás de ellas. Debajo había solamente un pozo profundo. Y en el fondo de este pozo, encontraron restos humanos. Había una sotana vieja, deteriorada. Encontraron un rosario y encontraron una placa metálica con el nombre Padre Esteban Álvarez. La abuela, cuando miró esto, comenzó a llorar. Ella comprendió que cuando encontró la caja en esta hacienda, no se llevó una caja cualquiera, no se llevó nada más un objeto, sino que se llevó el objeto donde aquello que estaba en la casa había sido contenido, en donde lo habían encerrado, en donde lo habían guardado. Y cuando lo trasladó a su casa, también se había llevado la puerta. Elena se arrodilló frente al pozo y les dijo: ya encontró su voz. ¿La voz de quién?, le preguntó la mamá. El sacerdote la miró y le dijo: mi voz, ya la encontró. Ignacio sabía que no podía realizar un exorcismo normal, un exorcismo ordinario. Según el cuaderno de Esteban, aquello no estaba completamente dentro de Elena. Una parte se encontraba en la caja y la otra se encontraba en Elena. Otra estaba en los restos del sacerdote. Y había otra que estaba crecido, que había crecido durante años dentro de esta casa. Esta otra había aprendido las voces de toda la familia, había aprendido sus recuerdos, había aprendido sus culpas. Y él sabía que para expulsarlo tendría que destruir el vínculo entre estos 3 lugares. El padre ordenó llevar la caja hasta la habitación oculta. Tráiganmela para acá, llévenla a esta habitación. Cuando llegaron, colocaron los restos del padre Esteban dentro de una sábana blanca. La madre sujetó a Elena. El hermano sostuvo el cuaderno. El padre Ignacio les explicó las reglas. Nadie debía responder cuando escuchara su nombre. Nadie debía mirar dentro del pozo y bajo ninguna circunstancia deberían repetir las palabras pronunciadas por Elena. Comenzaron el ritual justo a la medianoche. Ignacio leyó oraciones en latín. Elena permanecía sentada en la silla. Al principio no hacía nada, no reaccionaba. Pero después comenzó a llorar con una voz de niña, una voz que no era de ella, era de una niña más pequeña. Y decía: mamá, tengo miedo. La madre, cuando escuchó esto, simplemente cerró los ojos. Era la verdadera voz de su hija. O al menos eso era lo que parecía. Mamá, por favor. Y la madre apretó los labios para no responder. Fue entonces que Elena habló con la voz del padre fallecido de la mujer. Le dijo un apodo que nadie más conocía, algo que solamente ella y su padre sabían. Le recordó justo la última conversación que tuvieron antes de que él se fuera. La madre, cuando escuchó esto, comenzó a temblar. Estaba muy asustada, quería contestar. Pero el padre Ignacio golpeó el suelo con su crucifijo. No es él. No le contestes. La voz que salía de Elena se volvió agresiva, pero ahora estaba hablando con la voz de un niño.
después con la voz de su abuela. Luego comenzó a hablar con la voz de su hermana. Cada una de las voces le revelaba secretos, cosas que jamás habían dicho en voz alta, cosas que nadie sabía. Le hacía sentir culpa, le hacía saber de infidelidades, le comentaba de resentimientos, de miedos. Y cuando la familia comenzó a escuchar todas estas cosas y al darse cuenta que todas eran verdad, comenzaron a quebrarse. Aquello no necesitaba mover objetos, no necesitaba gritar, solo tenía que decir la verdad con la voz correcta. El padre de Elena perdió el control y le dijo: ¡cállate! En cuanto pronunció esa palabra, todas las velas se apagaron. Elena levantó la cabeza. Ya respondió uno. El hombre cayó al suelo. Comenzó a respirar como si algo le estuviera presionando el pecho. La mamá quiso ayudarlo, pero Ignacio le gritó: no rompan el círculo. Desde el pozo surgió una respiración todavía más profunda. Elena abrió la boca, pero la voz no salió de ella. Esta vez la voz venía de las paredes. Ignacio. El sacerdote continuó rezando, no la escuchó y le volvió a hablar: Ignacio, mírame. El padre, cuando escuchó esto, solo cerró los ojos y le volvieron a hablar. Nunca les contaste lo que hiciste, ¿verdad? El sacerdote, cuando escuchó esto, dejó de rezar y Elena sonrió. Ignacio, diles por qué Esteban fue solo a la hacienda. Díselos, cuéntales. Cuando Ignacio escuchó esto, comenzó a temblar. Sucedía que años atrás, cuando todavía era seminarista, él había acompañado al padre Esteban hasta la entrada de la propiedad. Cuando llegaron ahí, escuchó los gritos dentro y sintió miedo, mucho miedo. Y en lugar de entrar con el padre Esteban, había decidido huir. Salió corriendo de ahí. Él nunca le contó a nadie que él había ido con Esteban hasta la puerta del lugar y que se había ido porque le había dado miedo. Durante 40 años vivió convencido de que pudo haber salvado a Esteban si se hubiese quedado. La voz de Esteban se escuchó desde el pozo. Ignacio, me dejaste aquí. Cuando el padre Ignacio escuchó esto, abrió los ojos. Por un instante vio a su antiguo maestro dentro del agujero. No vio huesos, era Esteban. Se veía joven, pero se veía herido. Cuando lo miró, Esteban extendió una mano y le dijo: ayúdame. Ignacio dio un paso y la madre de Elena le gritó su nombre. El sacerdote, cuando escuchó que le gritaron el nombre, reaccionó al borde del pozo con el crucifijo y le dijo: tú no eres Esteban. La figura sonrió. Su rostro comenzó a cambiar. Primero era Esteban, después era el rostro de Elena, después era el rostro de Ignacio y finalmente se quedó sin un rostro. La habitación se llenó de una sonrisa profunda. El sacerdote tomó la caja, la colocó junto a los restos y le ordenó al hermano romper la medalla que tenía. Esa medalla negra, rómpela. El joven golpeó la medalla con un martillo. En el primer impacto, Elena gritó. En el segundo golpe, las paredes comenzaron a agrietarse, pero en el tercero la medalla finalmente se rompió. Del interior de la medalla salió un olor que nadie podía soportar. Las fotografías comenzaron a quemarse solas, se prendieron en fuego automáticamente. El cuaderno se abrió. Las páginas se movieron rápidamente hasta detenerse en una hoja que antes estaba vacía. Y miraron ahí frente a sus ojos, en esa página que estaba vacía, apareció una frase despacio, como si alguien que ellos no podían ver estuviese escribiendo, como si estuviera siendo escrita por una mano invisible. Para cerrar la puerta, una voz debe quedarse aquí. Aquello había usado durante años la voz de Esteban como ancla, pero ahora necesitaba una voz diferente,
Necesitaba que alguien le entregara su voz voluntariamente. El sacerdote miró a Elena, miró a su familia y les dijo: cuando salga de ella, no respondan. Le preguntaron: ¿qué va a hacer? Ignacio le entregó el crucifijo a la madre y le dijo: voy a hacer lo que debía hacer hace 40 años. Ignacio se arrodilló frente al pozo, comenzó a rezar. Elena arqueó la espalda como si algo le doliera, y de la boca de ella salió un grito formado por muchas voces. La casa entera comenzó a temblar, comenzó a moverse. Las ventanas explotaron una por una. Las puertas se abrieron y se cerraron todas al mismo tiempo. Pero Ignacio no paró de rezar. La voz de Esteban le suplicó que por favor se detuviera. La voz de su madre le pidió que por favor la ayudara. La voz de Elena le dijo que estaba muriendo, pero él no respondió. Él siguió rezando y terminó la oración. Después de que la terminó, pronunció solo una frase: toma mi voz y déjala de ella. Cuando él dijo esto, Elena cayó al suelo. Todas las velas se encendieron, solas, de golpe. Una sombra salió de la boca de Elena. Esta sombra no tenía una forma humana, parecía humo oscuro, un humo que estaba intentando arrastrarse hacia las paredes. El padre Ignacio, cuando miró que esta sombra, este humo, estaba tratando de irse a las paredes, estaba tratando de escapar, lo que hizo fue que abrió la boca, paró de rezar y simplemente abrió la boca. Pero de su boca ya no salió ningún sonido. Cuando él abrió la boca y se quedó callado, la sombra se detuvo, dio la vuelta y comenzó a ir directamente a él. Ellos podían ver cómo esta sombra, esta neblina, esta entidad comenzó a meterse por su boca y se veía cómo iba avanzando por su garganta. Cuando esto pasó, el sacerdote cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a sacudirse violentamente, se sacudía como si le doliera, se sacudía como si no fuera él quien estuviese controlando el cuerpo. Cuando el hermano vio esto, cerró la caja. La madre arrojó dentro del pozo la medalla rota. El padre cubrió los restos de Esteban y la abuela colocó el cuaderno justo encima de la caja. Entre todos cerraron la tapa y la mantuvieron cerrada. En ese instante, cuando cerraron la caja, el padre Ignacio levantó el rostro. Sus ojos estaban completamente oscuros. No eran sus ojos. Tenía una sonrisa que no parecía de él. Y de su boca salió la voz de Elena diciendo: Ahora ya sé dónde vive cada uno de ustedes. El hermano, cuando escuchó esto, tomó un clavo y clavó la caja, la selló. La habitación se quedó en silencio. Ignacio simplemente se desplomó. Después de aquella noche, Elena despertó al otro día por la mañana. No se acordaba de nada de lo que había pasado. Todo lo que hizo fue preguntar por qué todos estaban llorando, qué les pasaba, por qué estaban tan tristes, por qué lloraban. Para esto el padre Ignacio seguía vivo. Pero después de esto jamás volvió a hablar. Los médicos nunca encontraron lesión alguna en sus cuerdas vocales. Por más estudios que le hacían, todo parecía normal. Físicamente, él podía producir sonidos, él podía hablar si él quería. Sin embargo, cada vez que intentaba hacerlo, se escuchaban 3 golpes dentro de cualquier pared que estuviera cerca de él. La familia enterró los restos del padre Esteban en un terreno consagrado. La habitación que estaba oculta la volvieron a sellar. La caja quedó bajo custodia de este señor, del padre Ignacio. Antes de marcharse escribió una advertencia, porque ya no volvía a hablar, ahora solamente escribía. Y en esta advertencia les decía: mientras yo permanezca en silencio, aquello seguirá encerrado adentro de mí.
Después de esto, Elena se recuperó. Se mudaron a otra ciudad. Elena formó una familia. Durante casi 30 años no volvió a escuchar voces. La casa permanecía vacía. El padre Ignacio vivió en un monasterio hasta que pasó a mejor vida. Nunca lo volvieron a escuchar hablar después de lo que había pasado hasta el momento de su partida. Pero 3 días después de su funeral, la familia recibió un paquete. Dentro de este paquete estaba el crucifijo. Ese crucifijo del padre Ignacio, el cuaderno y la fotografía. Junto con este paquete y estas cosas también había una grabadora pequeña, esas grabadoras viejas. Cuando revisaron la libreta, en la última página del cuaderno había una nota escrita la misma noche antes de que Ignacio falleciera. Hoy volvió a usar mi voz. No sé cuánto tiempo voy a poder mantenerla cerrada. Cuando yo me vaya, no abran la grabación. La familia decidió no escucharla. Decidieron guardar el aparato dentro de una caja metálica. Pero el hijo de Elena, que no conocía nada de la historia, encontró la caja unos años después. Él pensaba que contenía mensajes de su madre cuando estaba joven. Presionó el botón. Durante los primeros segundos solo escuchó estática. Después escuchó la voz del padre Ignacio que dijo: Elena. Se escucharon 3 golpes al fondo. Y finalmente una voz idéntica a la de Elena le respondió: ya aprendí la voz de su hijo. Esa misma noche el muchacho desapareció. No encontraron puertas abiertas, no encontraron ventanas rotas, solo pequeñas huellas de tierra que comenzaban junto a su cama. Atravesaban el pasillo y terminaban frente a una pared. Cuando los investigadores derribaron aquella pared, no encontraron al joven. Encontraron una pequeña habitación vacía, una silla en el centro, la caja de madera sobre el suelo y una ventana que daba justo al exterior. El problema es que desde afuera aquella ventana no existía. La última fotografía fue tomada esa mañana. En ella aparece Elena frente a la casa. Mira hacia el segundo piso. Detrás del vidrio se distingue la silueta de su hijo. Y junto a su hijo, un sacerdote con una sotana vieja y rasgada. Los dos estaban ahí parados, mirando hacia la cámara. Pero había una tercera figura detrás de ellos. Esta no tenía rostro. Todo lo que tenía era una boca abierta, como si estuviese esperando que alguien pronunciara su nombre. Tal vez las casas no están embrujadas. Tal vez solo aprenden nuestros pasos, aprenden nuestros secretos, nuestras voces, y esperan pacientemente hasta encontrar a alguien dispuesto a responder. Señores, si esta noche escuchan 3 golpes dentro de una pared, no pregunten quién está ahí. No pronuncien ningún nombre, pero sobre todo no respondan si alguien les está hablando con su propia voz. Porque quizás no esté intentando entrar. Quizás ya lleva mucho tiempo viviendo contigo.